Las peores traiciones no vienen de los enemigos, sino de quienes juraron amarte hasta la muerte. Luciana Acosta observó su mansión desde el taxi mientras la lluvia azotaba sin piedad. Tras 3 semanas fuera por un proyecto arquitectónico importante, solo deseaba el abrazo de Rodrigo, su esposo de 15 años. La puerta principal estaba entreabierta. En el recibidor de mármol ardían velas con un aroma que ella jamás habría elegido. Y flotando en el aire, un perfume juvenil, territorial, que marcaba presencia en cada rincón de su hogar. Rodrigo, su voz resonó extraña, como si ella fuera la intrusa. Desde el segundo piso llegaron risas y el tintineo de copas. Cada escalón que subía representaba un año de matrimonio convertido en cenizas. La puerta de la suite principal estaba entreabierta, invitándola cruelmente a presenciar su humillación. Vaya, la gran arquitecta ha vuelto. Rodrigo estaba recostado en la cama matrimonial. A su lado, una joven de 20 y pocos años exhibía una sonrisa victoriosa y un vientre ligeramente abultado. «Te presento a Isadora», continuó con frialdad desconocida. «La mujer que por fin me dará lo que siempre me negaste, un heredero». La joven se incorporó sin pudor. «Ni siquiera le has contado sobre nuestro compromiso, y que será un varón». Su mano acarició el vientre, burlándose silenciosamente de la esterilidad diagnosticada a Luciana años atrás. «Hemos decidido quedarnos aquí», declaró Rodrigo. «He pagado esta casa tanto como tú. Puedes usar el cuarto de huéspedes mientras encuentras dónde vivir». «Ya vacié tu closet», añadió Isadora. «Necesitábamos espacio para el bebé». La humillación era un ácido corroyendo su alma. Pero mientras las lágrimas amenazaban, algo cristalizó dentro de Luciana. Una calma sobrenatural. Lo que aquella pareja ignoraba era que la mansión jamás había incluido el nombre de Rodrigo en la escritura. El consejo de su madre: el amor se entrega completo, pero las propiedades se mantienen a tu nombre. Con dignidad inquebrantable, Luciana sacó su teléfono y marcó un número. «Matías, ha llegado el momento de usar aquella información sobre Rodrigo y los contratos fraudulentos». La pareja brindaba con el champán que Luciana había reservado para su aniversario cuando ella pronunció: «Tienen exactamente 3 días para disfrutar su paraíso robado. Después, que Dios se apiade de sus almas, porque yo no lo haré». Un trueno sacudió la mansión, como si el universo confirmara que el karma había comenzado su cuenta regresiva. El llanto de Isadora atravesaba las paredes aquella noche, mientras Luciana, encerrada en el cuarto de huéspedes, repasaba fríamente cada detalle de su plan. Podía escuchar a Rodrigo susurrándole promesas a su amante, las mismas que le había hecho a ella 15 años atrás. «Pronto será solo nuestra casa, mi amor», decía él entre gemidos, «y nuestro hijo crecerá sin la sombra de esa mujer estéril». Luciana no derramó ni una lágrima. Las lágrimas eran para quienes no tenían sed de justicia. Al amanecer, salió con una pequeña maleta, fingiendo derrota. Rodrigo e Isadora desayunaban en la terraza como nuevos dueños del imperio que ella había construido. «Volveré por mis cosas personales», dijo con voz neutra. Isadora sonrió con crueldad. «No te molestes. Ya doné tu ropa a la caridad. Era tan anticuada». Matías Ordóñez la esperaba en el despacho de arquitectura. Su socio había guardado silencio durante años sobre un secreto devastador. Antes de ser arquitecto, había sido fiscal investigador y tenía pruebas irrefutables de los sobornos, materiales defectuosos y fraudes que Rodrigo había cometido en sus proyectos de construcción. ¿Realmente quieres destruirlo, Luciana? Esto no solo arruinará su reputación, sino su libertad. Ella desplegó la escritura de propiedad sobre el escritorio. Él juró amarme hasta que la muerte nos separara. Prefirió matarme en vida. En 48 horas, movilizaron un ejército invisible. El banco confirmó que las cuentas conjuntas habían sido vaciadas por Rodrigo. El notario certificó que la mansión seguía exclusivamente a nombre de Luciana. Y el juzgado recibió anónimamente los documentos que probaban los delitos de Rodrigo. Mientras tanto, la pareja vivía su idilio en una burbuja de falsa seguridad. Isadora había comenzado a pintar la habitación principal de Rosa, convencida de que tendría una niña, contradiciendo sus propias mentiras. «Necesitamos la casa este fin de semana», ordenó Rodrigo por teléfono. «Celebraremos nuestro compromiso. Tu presencia sería patética».
Luciana sonrió al colgar. Disfruten su última fiesta. El viernes, mientras la mansión se llenaba de invitados que la habían borrado de sus vidas tan fácilmente como Rodrigo, ella firmaba una orden judicial en el despacho de Matías, quien había revelado su verdadera identidad. Fiscal anticorrupción encubierto desde hacía años. ¿Cuándo caerá el martillo?, preguntó ella. Cuando regresen de su escapada romántica, respondió él. Encontrarán cerraduras nuevas, cuentas congeladas y una orden de arresto esperando. El teléfono vibró. Era Rodrigo. Nos vamos a la cabaña del lago todo el fin de semana. Cuando volvamos, espero que tus patéticas pertenencias hayan desaparecido. Luciana sonrió. No te preocupes. Cuando regresen, absolutamente nada será como lo dejaron. El karma había comenzado su danza implacable. Así como Luciana renació después de la traición, tú también puedes transformarte por dentro y por fuera. Descubre nuestra rutina profesional de limpieza facial que rejuvenecerá tu piel como un nuevo comienzo y nuestras 350 recetas keto que te darán la energía para enfrentar cualquier desafío. Reconstruye tu vida como nuestra protagonista. La mansión quedó en silencio aquel domingo, mientras Rodrigo e Isadora disfrutaban su escapada romántica en la cabaña del lago. Lo que ignoraban era que cada minuto de felicidad robada los acercaba al abismo. Luciana observaba desde su automóvil cómo el equipo de cerrajeros cambiaba todas las cerraduras. A su lado, Matías hablaba por teléfono con las autoridades. «Está confirmado», dijo al colgar. «La orden de arresto será ejecutada mañana a primera hora. Los agentes estarán aquí cuando intenten entrar». «¿Y la prensa?», preguntó Luciana, anónimamente notificada. «Todo el mundo sabrá que el gran Rodrigo Vega usó materiales defectuosos en 3 edificios públicos. Las víctimas del derrumbe del año pasado por fin tendrán justicia». Mientras recorrían la mansión ahora sellada, Luciana descubrió algo perturbador. En el despacho de Rodrigo, documentos que probaban que había falsificado su firma para vaciar sus cuentas personales. La traición era aún más profunda de lo imaginado. «No solo me engañó», susurró. «Planeaba dejarme sin nada». «Hay más», añadió Matías, mostrándole su tableta. «Investigamos a Isadora. No está embarazada. El vientre es falso. Todo fue una estratagema para que él dejara a su esposa estéril por una mujer fértil. El golpe fue devastador, pero también liberador. Cada nueva traición descubierta rompía un último hilo del amor que alguna vez sintió. Esa noche, mientras esperaban el amanecer que traería justicia, Luciana encontró en el jardín las cenizas de algo que Isadora había quemado, sus álbumes de fotos familiares, incluyendo las últimas imágenes de su madre fallecida. «Esto ya no es sobre la casa o el dinero», murmuró con voz quebrada. Era la primera vez que lloraba desde la traición. «Es sobre la crueldad calculada». A las 8 de la mañana del lunes, un lujoso convertible se detuvo frente a la mansión. Rodrigo e Isadora bajaron riendo, cargados con bolsas de compras. Su sorpresa al ver las cerraduras cambiadas rápidamente se transformó en indignación. «¡Luciana!», gritó Rodrigo, golpeando la puerta. «Abre inmediatamente. Esta también es mi casa». Desde la ventana del segundo piso, Luciana observaba en silencio, invisible para ellos. Su teléfono vibró con un mensaje de Matías. «Las patrullas están a 2 minutos». En ese preciso instante, 3 vehículos de prensa llegaron, cámaras listas. Rodrigo, confundido, intentó sonreír para las cámaras, pensando que era su momento de fama. No sabía que estaban allí para documentar su caída. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Isadora, súbitamente pálida, se llevó una mano al embarazo postizo. «¿Qué has hecho?», susurró a Rodrigo, quien por primera vez mostraba miedo en su rostro. Luciana abrió la ventana y pronunció sus primeras palabras públicas. «Bienvenidos a casa. La justicia los estaba esperando». Las cámaras captaron el preciso momento en que las esposas cerraron alrededor de las muñecas de Rodrigo. Su rostro, que minutos antes mostraba arrogancia, ahora reflejaba pánico puro. «Rodrigo Vega queda detenido por fraude, malversación de fondos y negligencia criminal en el derrumbe del edificio Mirador», anunció el oficial mientras leía sus derechos. Isadora intentó escabullirse entre el caos, pero una agente la detuvo. «Señorita, necesitamos verificar su identidad. Tenemos reportes de estafa en su contra». En ese momento,
Su falso vientre se deslizó ligeramente, revelando ante las cámaras la elaborada mentira. Los flashes se multiplicaron, inmortalizando su humillación. Luciana descendió las escaleras con dignidad imperturbable. El contraste entre su compostura y el desmoronamiento de la pareja era absoluto. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó Rodrigo mientras lo introducían en la patrulla. 15 años juntos y me apuñalas por la espalda. Con una calma que heló la sangre de los presentes, Luciana se acercó y respondió: «No, querido, solo te di exactamente lo que sembraste». Tras la tempestad vino el silencio. La mansión, testigo mudo de tantas traiciones, ahora albergaba solo a Luciana y sus pensamientos. Recorrió cada habitación, exorcizando recuerdos, reclamando espacios. En el dormitorio principal encontró un diario íntimo de Isadora. Las páginas revelaban una verdad devastadora. La relación no había comenzado hacía poco. Llevaban 3 años engañándola. 3 años de mentiras compartiendo su mesa, su cama, su vida. «Señora Vega», interrumpió un oficial que catalogaba evidencias. «Encontramos esto en la caja fuerte». Entre los documentos incautados había un testamento falsificado donde Rodrigo aparecía como único heredero de todos sus bienes. La fecha: 2 semanas antes de su viaje de negocios. «Planeaban algo más que humillarme», murmuró Luciana. «Planeaban...». No pudo terminar la frase. Matías llegó al anochecer con noticias perturbadoras. «Los análisis toxicológicos de tu último chequeo médico muestran rastros de sustancias que provocan infertilidad temporal. Alguien estuvo contaminando tus vitaminas». Las piezas encajaron brutalmente. Su supuesta infertilidad, el distanciamiento gradual, las discusiones sobre hijos que nunca llegaban. «Me envenenó para justificar su traición», susurró horrorizada, «para tener una excusa ante todos». Aquella noche, sola en su estudio, Luciana enfrentó finalmente su dolor. No lloró por el hombre que la traicionó, sino por la mujer que fue, por la confianza perdida, por los años entregados a una ilusión. Al amanecer, mientras los periódicos digitales publicaban titulares sobre el escándalo, tomó una decisión que transformaría su historia. No sería definida como la esposa traicionada de Rodrigo Vega. «Esta es mi historia de supervivencia», declaró a los reporteros que aguardaban fuera, «y apenas comienza». En la prisión, Rodrigo recibió la notificación de divorcio junto con las primeras demandas civiles de las familias afectadas por el derrumbe. Su imperio se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. El karma había cobrado su primera cuota. 3 meses transcurrieron como un vendaval. El juicio contra Rodrigo Vega se convirtió en el escándalo mediático del año. Cada día surgían nuevas revelaciones sobre sus fraudes, mientras Luciana enfrentaba las miradas compasivas con la frente alta. «¿Cómo se siente al saber que su esposo no solo la traicionó, sino que también la envenenó?», preguntó una reportera cuando Luciana llegaba al juzgado para testificar. «Ex esposo», corrigió serenamente, «y me siento afortunada de estar viva para ver la justicia en acción». En la sala, Rodrigo ya no era el hombre arrogante que alguna vez conoció. Envejecido prematuramente, observaba con ojos vacíos cómo su imperio se desmoronaba. A pocos metros, Isadora, ahora acusada de complicidad en fraude, evitaba su mirada. «Su señoría», declaró Luciana ante el tribunal. «Durante años creí que mi cuerpo fallaba al no poder concebir. Ahora sé que era mi esposo quien fallaba, en humanidad». Las pruebas toxicológicas eran irrefutables. Rodrigo había manipulado sistemáticamente sus vitaminas con sustancias que provocaban infertilidad temporal, solo para justificar su abandono ante la sociedad. Los fiscales revelaron el plan completo. Cuando el embarazo de Isadora estuviera más avanzado, planeaban deshacerse definitivamente de Luciana. El testamento falsificado era solo el primer paso. El acusado no solo traicionó la confianza matrimonial, argumentó el fiscal, sino que orquestó un plan que ponía en riesgo la vida de la víctima. Durante el receso, Matías entregó a Luciana un sobre misterioso. «Esto llegó a la oficina. Creo que deberías verlo». Contenía fotografías de Rodrigo con otra mujer, fechadas un año antes de Isadora. La traición tenía raíces aún más profundas. «Nunca fue amor», murmuró Luciana. «Fui solo una escalera para sus ambiciones». Aquella tarde, el jurado emitió su veredicto: culpable en todos los cargos.
20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Isadora, condenada a 5 años como cómplice. Al salir del juzgado, una multitud esperaba. No eran solo periodistas, sino familias afectadas por los edificios defectuosos construidos por Rodrigo. «Usted nos dio justicia», dijo una mujer que había perdido a su esposo en el derrumbe. «Gracias por su valentía». Esa noche, sola en la mansión que había estado a punto de perder, Luciana tomó una decisión transformadora. Contactó a su abogado y estableció una fundación para ayudar a las víctimas de las construcciones fraudulentas. La casa que había sido escenario de su humillación se convertiría en refugio para quienes lo habían perdido todo. Mientras firmaba los documentos, su teléfono sonó. Era una llamada desde la prisión. 5 minutos, advirtió una voz automatizada. «Luciana». La voz de Rodrigo sonaba quebrada. «Por favor, perdóname. No sé en qué estaba pensando». Ella guardó silencio unos segundos, saboreando el momento que había imaginado tantas veces. «Te perdono, Rodrigo», respondió finalmente, «porque gracias a ti descubrí mi verdadera fortaleza». Y colgó, libre por fin del último eslabón emocional que la ataba a su pasado. 1 año después, la mansión que una vez fue símbolo de su matrimonio se había transformado por completo. Las paredes que habían sido testigo de su humillación ahora albergaban oficinas de la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a ayudar a víctimas de fraudes inmobiliarios y mujeres en situaciones de abuso. Luciana observaba desde la ventana de su oficina la llegada de una joven madre con su pequeño. Era la viuda de un obrero fallecido en uno de los derrumbes provocados por los materiales defectuosos de Rodrigo. Gracias a la fundación, ahora tenía un hogar seguro y una beca para estudiar. «La consulta jurídica comienza en 10 minutos», anunció Matías, ahora director legal de la fundación. La complicidad entre ambos había florecido en algo más profundo con el tiempo, aunque avanzaban con la prudencia de quienes han conocido el dolor. «¿Has visto las noticias?», preguntó él, mostrándole su tableta. El titular era elocuente. «Isadora Méndez acepta declarar contra otros implicados en fraudes constructivos a cambio de reducción de condena». «El círculo se cierra», murmuró Luciana. «Tarde o temprano, la traición siempre devora a sus propios artífices». Esa tarde, mientras revisaba documentos, encontró una vieja fotografía de su boda con Rodrigo. Las sonrisas congeladas en el tiempo parecían pertenecer a personas diferentes, a una vida que ya no reconocía como propia. Sin nostalgia ni dolor, guardó la imagen en una caja que donaría a la caridad. El pasado ya no le pertenecía. La notificación de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de la abogada de Rodrigo. Solicitud de visita por razones urgentes de salud. «No iré», respondió instintivamente, pero esa noche la duda la mantuvo despierta. «Tal vez necesites este cierre», sugirió Matías cuando le consultó. «No por él, sino por ti». La prisión estatal era un lugar gris y desolador. Siguió al guardia por pasillos interminables hasta llegar a la enfermería. Allí, conectado a máquinas, estaba el hombre que una vez había sido el centro de su universo. «Cáncer terminal», explicó escuetamente el médico antes de dejarlos a solas. Rodrigo, demacrado y envejecido mucho más allá de sus años, apenas podía mantener los ojos abiertos. «No esperaba que vinieras», susurró con voz quebrada. «Yo tampoco», admitió Luciana, manteniendo distancia. «Quería verte una última vez», continuó él, «y decirte que tenías razón. El karma existe. Todo lo que hice volvió a mí multiplicado». Luciana guardó silencio, observando al hombre derrotado que alguna vez creyó indestructible. «No vine por tus disculpas», dijo finalmente. «Vine a liberarme de tu recuerdo, a confirmarte que mi vida continuó, que prosperé a pesar de ti, no por ti». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Rodrigo. «Lo merezco. Te destrocé por ambición y ahora muero sin nada, ni siquiera tu odio para aferrarme». Antes de salir, Luciana se detuvo en la puerta. «Te perdono, Rodrigo. No por ti, sino por mí, para no cargar más con el peso de lo que nos hicimos». Al salir de la prisión, respiró profundamente. El ciclo finalmente se había cerrado. El karma había completado su trabajo, no con venganza, sino con justicia perfecta. La vida, después de todo, siempre equilibra sus cuentas. 5 años después,
La Fundación Nuevo Amanecer inauguraba su 10ª sede. En el podio, Luciana Acosta, ahora reconocida internacionalmente por su labor humanitaria, cortaba la cinta roja junto a Matías, su esposo y compañero de misión. Los periodistas la rodeaban, ansiosos por conocer su historia de superación. ¿Qué le diría a quienes enfrentan traiciones devastadoras?, preguntó una joven reportera. Luciana sonrió con serenidad antes de responder: que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que la mejor venganza no es la que planeamos, sino la que el universo ejecuta a través de nuestro renacimiento. En su oficina guardaba un recorte amarillento, el obituario de Rodrigo Vega, fallecido en prisión sin nadie que reclamara su cuerpo. Junto a él, la fotografía de su nueva familia, 2 niñas adoptadas, sobrevivientes del derrumbe que inició todo. El karma había completado su círculo perfecto, transformando la traición más oscura en el regalo más luminoso. Una segunda oportunidad para renacer y reconstruir, no solo edificios, sino vidas enteras.